sábado, hermanos, es un placer saludarlos, esperando que las bendiciones del Señor estén con todos ustedes. Un saludo también para aquellos hermanos que yo sé que se están conectando en esta plataforma, que están fuera del país, pues donde quiera que estés, que el Señor pueda acompañarlos y que puedan recibir también sus bendiciones. En esta semana, nosotros aquí en Estados Unidos celebramos el Día de Acción de Gracias, aunque yo creo que en algún hogar o en algunos hogares esta celebración fue un poquito diferente a los años anteriores, ya que esta enfermedad, esta pandemia ha afectado a todos mundialmente. Me quiero dirigir especialmente a aquellos hogares donde tal vez al sentarse a la mesa están sufriendo la ausencia de alguno de sus seres queridos. Pues aquellos que están pasando estos momentos de luto, mis deseos es de que el Señor los acompañe y que puedan tener consuelo en el Señor y recordar la bendita esperanza que todos tenemos. Vamos a hablar un poquito acerca del origen de este festejo. Y yo creo que tendremos que remontarnos allá al año 1620, por el mes de septiembre. Ahí en esa fecha un grupito de personas arribó un barco con rumbo hacia América. Este viaje duró 66 días. Cuando finalmente llegaron a Plymouth, Massachusetts, y la llegada fue en el mes de diciembre. Como las temperaturas en esa fecha y en esa localidad son muy frías, tristemente la mitad de la tripulación falleció. Para el mes de marzo, un integrante de una de las tribus nativas de esa localidad fue con este grupo de sobrevivientes de estos peregrinos y fue a ayudarlos. Él fue a instruirlos en la técnica del cultivo. También les enseñó cómo pescar y también además los instruyó en el conocimiento de las plantas, todas aquellas plantas que son venenosas para la seguridad de ellos. Para el siguiente año, el 1621, para esa fecha ellos pudieron recolectar la primer cosecha y en forma de agradecimiento pues hicieron un festejo donde invitaron también a los nativos de esa localidad, dándole gracias a los nativos, dándole gracias a Dios por los cuidados que había tenido con ellos hasta ese momento. ¿Y por qué este grupito de personas salió de Inglaterra? ¿Por qué tuvo que dejar sus tierras, su familia, tal vez sus viviendas, amistades? Bueno, este grupo de personas salió de ahí porque lo estaban persiguiendo, ellos estaban sufriendo una persecución. Y ahora, ¿qué delito ellos habrán cometido? Bueno, el delito que ellos cometieron era de que habían escudriñado la Santa Palabra, habían encontrado la verdad, habían aceptado la verdad y estaban viviendo la verdad bíblica. Entonces, la religión de ese tiempo iba en contra de lo que ellos habían descubierto o lo que el Espíritu Santo les había revelado. Entonces, por eso ellos tuvieron que salir para buscar un lugar donde pudieran adorar libremente, sin ningún problema al Dios Creador. Ahora, todo el que recibe la verdad, el que acepta la verdad y el que practica la verdad, en algún momento de su vida va a ser perseguido. Y vamos a ver cuándo fue el inicio de esa persecución religiosa.
no fue en ese tiempo de estos peregrinos, no, el inicio no fue en 1620, no fue cuando Martín Lutero y todos aquellos hombres que el Señor utilizó para predicar la verdad. No fue tampoco cuando los discípulos, después del Pentecostés. Vamos a ir a la palabra de Dios a ver qué es lo que nos dice referente al cuándo fue el origen o el inicio de la persecución religiosa de la humanidad. Vamos a tener una palabra de oración antes de ir a la palabra de Dios. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, gracias te doy, Señor, por tus bendiciones. En este momento te pido que tu Santo Espíritu nos acompañe, que nos guíe, que Él, Señor, que Él sea el instructor en este momento, Señor, y que podamos ser bendecidos con tu santa palabra. Cautiva nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y aquel hermano o amigo que necesite este mensaje, Señor, que pueda recibirlo. Y a nosotros, Señor, si no, ayúdanos a guardarlo, y cuando sea el momento de ponerlo en práctica, Señor, que tu Santo Espíritu nos lo revele, nos lo recuerde, y que nos dé el poder, Señor, para poder practicarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los invito a que vayamos a la Santa Biblia en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 3. Dice así: Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá. Pero tú debes enseñorearte de él. Caín habló con su hermano Abel, y sucedió que, estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, aquí vemos este triste incidente. Nos damos cuenta que Caín y Abel creían en lo mismo, eran de la misma familia, iban a la misma iglesia. Pero ¿qué era la diferencia? ¿Qué motivó a Caín a hacer este acto bélico? Vamos a ver, Abel, él conocía el mensaje de Dios, había aceptado el mensaje de Dios, y lo que era importante también era que él vivía el mensaje. Él no solamente lo conocía, no solamente lo había aceptado, sino que él vivía. La diferencia en Caín era ¿de qué? De que Caín conocía el mensaje, lo había aceptado, pero ¿qué? No vivía, no ponía en práctica ¿qué? Lo que conocía. Entonces, todo aquel que no vive en la verdad bíblica, en cierto momento de su vida va a perseguir. Y podemos poner algunos ejemplos. Cuando hay alguien de una denominación y hay otro de una denominación diferente. Algunos dicen que tienen la verdad y marginan al otro que supuestamente piensa que no tiene la verdad. Ahora, ¿quiénes van a ser los perseguidos? Los perseguidos siempre van a ser aquellos que conocen la verdad, han aceptado la verdad y practican la verdad. Aquel que no practique la verdad, tarde o temprano, en cierto momento de su vida, va a ser un perseguidor. Y hablemos un poquito acerca de este grupo de personas que salió de Inglaterra, de este grupo de peregrinos. Hasta cierto punto, cada uno de nosotros que conoce de la verdad bíblica, que conoce a Jesús, se da cuenta de que también es un peregrino en esta tierra. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios, y vamos a
buscar el libro de Juan, el capítulo 18, versículo 36. En el versículo 36 dice de esta forma, dice, contestó Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de este mundo. Entonces aquí está hablando Jesús de ¿qué? De su reino. Y dice, Él nos aclara y nos dice que su reino no es de este mundo. Así que no pensemos en ponernos cómodos, en pensar que este va a ser esta tierra, donde vivimos, o esta tierra, este planeta va a ser nuestra morada. Él dice en Juan capítulo 14, versículo 2, dice así, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si yo voy y preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué? El lugar, el reino de Dios es donde, el reino de Jesús es donde habita Dios. Y dice que donde va a estar Jesús, ahí vamos a estar todos aquellos que querramos ir, que todos aquellos que querramos ser parte del reino de Dios. Y ahora, bueno, si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué somos perseguidos? Si ese grupo de personas, ese grupo de peregrinos que salió de Inglaterra, conoció la verdad bíblica, conoció el mensaje de Dios, ¿por qué Dios permitió que fueran perseguidos? ¿Por qué el Señor permite que a todo aquel que conoce, que acepta y que vive la verdad bíblica es perseguido? Bueno, déjeme decirle que el Señor permite la persecución porque Él tiene un propósito. El propósito de Dios de permitir la persecución a sus hijos es ¿por qué? Porque los quiere preparar para ese reino que Él ya tiene destinado para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a vivir de una forma en este mundo, pero el reino de Dios es totalmente diferente. Entonces Él quiere prepararnos, Él quiere cambiar nuestro carácter. ¿Para qué? Para que seamos aptos para ser parte del reino de Dios. Ahora, ¿quién es el que persigue? ¿O quién promueve esa persecución? ¿Quién impulsa? Vamos al libro de Job. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 1, aquí nos dice así. Hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Con esas cualidades de Job, nos dice también su posición o su situación económica. Nos dice, él poseía, en el versículo 3, él poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnos, y muchos siervos. Ahora, en el versículo 8, aquí nos dice la palabra de Dios que hubo un concilio, y en ese concilio fue Satanás. Entonces, Dios le dice a Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? Él es íntegro, él es recto, él es temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué contesta Satanás? Dice, no. Dice, Job, él teme a Dios de balde. ¿Por qué? Porque tú lo has llenado de muchas bendiciones. Tú le has dado muchas posesiones. Quítale, dice Satanás, le dice a Dios, quítale las posesiones y vas a ver que él va a blasfemar tu nombre. Dice
Dice Dios, bueno, quítale las posesiones. Quítale las posesiones y entonces él sale de la presencia, Satanás sale de la presencia de Dios. ¿A dónde va? Pues a quitarle las posesiones a Job, motivándolo o impulsándolo. ¿Para qué? Para que blasfemara el nombre de Dios. Entonces, el registro bíblico dice que en una ocasión estaba Job por ahí. Llega uno de sus siervos y le dice, Señor, Señor, estaban los bueyes arando, los asnos estaban pastando, pero llegaron los sabeos y se los llevaron. Y a los siervos a todos los mataron, solamente yo pude escapar. Llega otro siervo corriendo, afligido, y ahí dice, Señor, las ovejas estaban en tal lado, pero vino un fuego del cielo que los consumió y también a tu siervo. Solamente yo escapé para traerte la noticia. Después llega otro siervo y dice, Señor, Señor, vinieron los caldeos y se llevaron todos los camellos. Llega otro siervo corriendo y dice, Señor, estaban tus hijos festejando en una reunión, pero en eso llegó un torbellino, derrumbó las paredes, derrumbó el techo y mató a tus hijos. ¿Y qué fue lo que hizo Job? ¿Qué ser humano, cuál sería la reacción de cualquier ser humano? Vamos a ver lo que hizo Job. Job, lo que hizo ahí fue, él adoró a Dios. Él dice, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre de Dios. En las características de Job él era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, con esas características, uno pensaría de que Dios no va a permitir que le pase nada malo a él. Si es hijo de Dios, ¿por qué Dios permite que le pasen esas desgracias? Bueno, porque el Señor quiere bendecirlo. Cada vez que una desgracia viene a nuestra vida por hacer la voluntad de Dios, es que el Señor quiere bendecirnos. Él quiere darnos una bendición especial. Y lo mejor de todo, que quiere moldearnos, quiere moldear nuestro carácter. Quiere que prepararnos para ese reino que Él ya tiene preparado. La actitud. ¿Cómo debería de ser la actitud ante las circunstancias, ante las enfermedades, ante las tribulaciones? En Mateo capítulo 5, si vamos a Mateo capítulo 5, versículo 10, él dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si alguna vez nosotros somos perseguidos, si nosotros sufrimos tribulación, pensemos en esa frase de Dios, en ese mensaje de Dios, que nos alegremos. ¿Por qué? Que nos alegremos cuando nos persiguen por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Si vamos a otro pasaje en Santiago. En Santiago, capítulo 1, versículo 2 dice así, hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Pero que la paciencia tenga su obra completa para que seáis completos y cabales. Ahora, aparentemente ahí nosotros en las cualidades de Job podríamos pensar que él ya, como dice Santiago, tenemos que ser completos y cabales. Aparentemente Job ya estaba completo, ya estaba cabal, pero según el Señor, a él le faltaba algo. Dios quería bendecirlo todavía más, con todas esas buenas cualidades que él tenía, pero Dios quería darle una bendición más. Vamos a ver otro versículo para saber qué actitud nosotros debemos de tener ante las pruebas. Y eso se encuentra en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12. Dice así: Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para ponernos a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Entonces aquí el apóstol Pedro nos dice que no nos sorprendamos, que cuando vengan pruebas a nosotros, cuando vengan circunstancias que no nos gustan, pues que nos gocemos, que no lo veamos como algo extraño, como que qué está pasando, por qué a mí. No, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, si yo estoy agradando a Dios y vienen pruebas a mí, dice el apóstol Pedro que nos gocemos. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando en nuestro carácter. El Señor está moldeándonos. ¿Para qué? Para hacernos aptos para su reino. En San Mateo capítulo 4, versículo 1, ahí nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces aquí nos dice que el Espíritu llevó a Jesús a cierto lugar. ¿Para qué? Para que fuera tentado por el diablo. Si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, si nosotros estamos agradando a Dios, si nosotros estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo y nos pone en cierto lugar para que seamos tentados, debemos de tener confianza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, si hemos caminado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos pone en cierto lugar para que seamos tentados, debemos de tener confianza. ¿Por qué? Porque Él no nos va a colocar ahí y apartarse. Él va a estar ahí con nosotros, ¿qué? Auxiliándonos, ayudándonos. Y Él nos pone ahí, ¿por qué? Porque vamos a triunfar esa tribulación, esa tentación. Para que nosotros podamos superar cualquier tribulación, tenemos que tener el amor de Dios. ¿Por qué? Porque hay un momento en las tribulaciones que hay una espera donde aparentemente oramos, pero no escuchamos respuesta de Dios. Pedimos que alguien ore por nosotros, pero no escuchamos respuesta, como que no vemos la solución. Entonces, lo que nosotros necesitamos es llenarnos de la plenitud y el amor de Dios. ¿Para qué? Para que estemos preparados para cualquier prueba, para que cualquier situación, para que cualquier momento que Satanás quiera acecharnos, que estemos preparados ahí con el suficiente amor de Dios. Vamos a poner un ejemplo, por decir, cuando un niño no puede separarse de sus padres, cuando un niño llora cuando lo separan de su padre o de su madre, ¿es por qué? Porque está necesitado de amor. No tiene la suficiente confianza de imaginémonos que va a la escuela, dejan al niño y el niño se queda llorando. ¿Por qué se queda llorando? Porque no tiene la suficiente confianza de que su padre o su madre va a regresar por él. No puede separarse de él. ¿Por qué?
porque está necesitado de amor. Sin en cambio, aquel niño que tiene ese amor pleno de sus padres, confiadamente él se va a la escuela, él se queda solo y él está seguro de que su padre o su madre a cierta hora van a regresar por él. Él no sufre al quedarse solo. Así pasa también en la vida espiritual. Toda persona que tiene el amor suficiente, que ha buscado ese amor suficiente, ese amor de Dios, ese amor de Jesús, que ha recibido ese amor de Dios, en las tribulaciones, él se agarra de ese amor. Y él está confiado que aunque Dios no conteste, aunque él ore, aunque no escuche la voz de Dios, aunque no llegue la solución que él está pidiendo, pero él sabe que Dios está ahí. El rey David lo pone de esta forma en el Salmo 23. Él pone una frase ahí que dice: mi copa está rebosando. En otras palabras, dice que él está lleno de la gracia de Dios. Él está lleno del amor de Dios. El apóstol Pablo también nos dice también, dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando Cristo mora en el corazón humano, no hay tentación, no hay tribulación, no hay enfermedad que lo doblegue. ¿Por qué? Porque Él va a estar confiando siempre en el amor de Jesús. Cuando oramos, a veces cuando oramos, o al menos eso me ha pasado a mí, a veces cuando oramos pensamos cuando oramos por un enfermo, a veces la oración es de que, Señor, sánalo, Señor, alivíalo, Señor, levántalo. Pero preparando este tema, me doy cuenta que nuestra oración debería ser: Señor, orando por aquel amigo o hermano que está enfermo, Señor, dale sabiduría, dale paciencia, ayúdalo a que pueda resistir la prueba y bendícelo. Dale la bendición que tú estás buscando. Tú permitiste que él esté pasando por esa tribulación, pues ayuda a que él pueda ser recompensado, Señor, con tu bendición. Sí, recuerdan en aquella ocasión cuando Jesús le estaba hablando con sus discípulos y les dice, les dice que iba a ser maltratado, iba a ser crucificado, y allí responde Pedro: no, Señor, que no te acontezca esto. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Entonces, puedo pensar que cuando nosotros oramos por un hermano pidiéndole a Dios que lo sane, y pasa 1, 2, 3 días, una semana, 2 semanas, y no llega ese sanamiento, tal vez la oración que yo estoy pidiendo para que Dios lo sane, y si no llega, eso puede desanimar al hermano. Entonces lo que yo tengo que pedir es paciencia. Señor, dale paciencia, dale esperanza a ese hermano, dale mansedumbre. ¿Para qué? Para que él pueda resistir ese tiempo que tú ya designaste en esa tribulación, porque tú ya tienes la solución para él. Tú ya tienes lo vas a librar de esa enfermedad o de esa tribulación en cierto momento, pero Señor, bendícelo. Nos damos cuenta que Job estaba ahí, no escuchaba al Señor. Él estaba ahí con sus molestias, sus malestares, con su dolor, pero ¿qué? Pero no escuchaba la respuesta de Dios. Hasta por ahí, cuando Dios contesta, por ahí en el versículo 38, en el capítulo 38, Dios le contesta a Job. Comienza un diálogo ahí
con Job. Pero un diálogo que Dios le comienza a hacer preguntas a Job. Y Job, no teniendo respuesta, no saber qué responder, entonces él se da cuenta de que él pensaba de que Dios era grande, que Dios era amoroso, pero con ese diálogo que tuvo Dios con Job, él se dio cuenta que era más grande. Job se dio cuenta que Dios era más grande de lo que él había pensado. Y él por eso en el capítulo 42, versículo 5, él dice esta frase, dice, de oídas te había oído, pero ahora yo te he visto. Aparentemente, Job pensaba que conocía a Dios, pero ¿qué? Por medio de esta tribulación, Dios lo bendijo ¿con qué? Con un conocimiento de Él mayor. Ahora, cuando también aquí nos trae otra enseñanza en este pasaje, está hablando Dios con Job, pero Dios está hablando, pero Job todavía tiene las molestias, todavía tiene los malestares, todavía tiene esa llaga que le causó Satanás. Y le dice Dios a Job, le dice, tus amigos han actuado mal, ora por ellos. Entonces, tal vez con los malestares, con los dolores, Job ora por sus amigos. Y la palabra de Dios dice que después de que Job oró por sus amigos, hasta entonces fue que lo sanó, fue que quedó sano. Ahora, ¿qué enseñanza podemos aquí recibir? A veces cuando nosotros tenemos una dificultad, cuando tenemos una enfermedad, lo que primero tal vez que hacemos, no todos, pero tal vez algunos, lo primero que hacemos es llamar al pastor. Pastor, tengo esta situación, ore por mí. Tengo esta enfermedad. Los doctores no saben qué es, ore por mí. Llaman al anciano, llaman al hermano que más allegado están, ore por mí. Pero aquí lo que Dios nos quiere decir es que aún en medio de nuestra enfermedad, aún en medio de nuestra tribulación, nosotros tenemos que orar por aquellos otros que están enfermos también, por aquellos que están atribulados. Y posiblemente al conocer la enfermedad del otro o la tribulación del otro, posiblemente el mal de la otra persona es mucho mayor y tal vez la otra persona está de mejor ánimo que nosotros. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud hacia las tribulaciones? ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante la persecución? Recordemos, si Dios permite eso, es porque nos quiere bendecir, es porque nos quiere moldear, nos quiere preparar ¿qué? Para ese reino que el Señor ya está preparando, que ya está listo, ahí donde mora Dios. Pensemos en eso. Pensemos que cualquier tribulación, cualquier enfermedad, el Señor es la forma en que nos está moldeando y preparando para que podamos ir a morar con Él. Que el Señor nos ayude. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, gracias te doy, Señor, por tus bendiciones. Gracias, bendito Padre, por lo bueno que eres con nosotros. En este momento, Señor, te doy las gracias por tu Santo Espíritu, porque siempre, Señor, nos está acompañando. Siempre, Señor, está atento ahí a lo que nos pasa. Nunca nos abandona. Te pedimos que nos hagas personas dóciles, personas humildes, personas, Señor, que puedan ser obedientes a tus mandatos. Danos sabiduría, Señor, si en el futuro en nuestra vida va a haber alguna tribulación, te pido que tú nos des la fe suficiente, que nos des la confianza suficiente
y Señor, que podamos salir victoriosos, Señor, con tu ayuda. Ayúdanos, Señor, y bendice a aquellos hermanos, aquellas personas que ahorita están siendo atribuladas. Dales paciencia, Señor. Dales fe. Aquellos hermanos que tal vez están sufriendo alguna enfermedad, Señor, darles sabiduría. Ayúdalos a soportar, Señor, tal vez los malestares, los dolores, y ayúdalos, Señor, a que ellos puedan recibir la bendición que tú has preparado para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les doy las gracias por su atención y espero que el Señor pueda bendecirlos y acompañarlos donde quiera que estén. Hasta luego. Tempranito en la mañana, al despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Gracias, simplemente gracias. Y por siempre gracias, mi Señor y Dios. Gracias, eternamente gracias. Te daré solamente y para siempre a ti. Solamente y para siempre a ti. Tempranito en la mañana, despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Gracias, simplemente gracias, y por siempre gracias, Señor y Dios. Gracias, eternamente gracias. Te daré las gracias solamente y para siempre a ti. Oh, solo a ti. Gracias. Oh,
te daré las gracias solamente y para siempre a ti. Solamente y para siempre a ti.